Debo reconocer que prefiero la actividad docente, organizar un taller de 8 horas un día sábado y no una conferencia de 40 minutos. Me cuesta estar sentada acá, me da ganas de agarrar el pizarrón y remarcar y demás, de hacerlos participar. Bueno, pero me voy a limitar a lo que es la presentación desde una disertación en este tipo de encuentros. El objetivo de esta presentación, que será breve, es recuperar y reforzar el sentido, la importancia de las narrativas docentes y el rol del director en la generación de condiciones institucionales para favorecer estos procesos de escritura. El título es Prácticas escolares y reconstrucción de la memoria pedagógica. Inevitablemente lo tengo que relacionar con los procesos curriculares, ¿sí? No lo puedo pensar sino desde ahí. Entonces, les propongo reflexionar en torno a ciertos ejes. Uno de ellos son las prácticas escolares, los procesos curriculares de la historia curricular institucional. Otro eje, la apropiación de las prescripciones, proyecto curricular y memoria pedagógica. Un tercer eje, memoria curricular y documentos narrativos, es decir, más allá de las diferentes posibilidades de documentación, de tenerlos en los documentos narrativos. Y las prácticas escolares, memoria curricular y liderazgo pedagógico del director. Es decir, de lo que no voy a hablar es del qué y del cómo de la documentación narrativa, porque se entiende que si ustedes están aquí, en lo que más habilidades han desarrollado es precisamente en eso. Saben de qué se tratan las narrativas, la documentación narrativa y cómo acontece. Sí o sí es necesario partir de esas prácticas escolares, entonces, lo que acontece en cada una de las aulas, en el marco de una institución escolar y de una gestión política. Si bien cuando uno pretende analizar los procesos curriculares, comienza desde los diseños curriculares, cuando uno tiene que dar cuenta en sí del proceso, debe iniciar esta observación en el aula, ¿sí? Entonces eso que habitualmente uno ve como una enumeración descendente, gestión política, diseños curriculares jurisdiccionales, institución escolar, proyecto curricular institucional, dimensión del aula, planificación docente. Esa es una forma de entender el análisis de los procesos curriculares. Pero el punto de partida de todo eso es el aula. Tomo las palabras de José Contreras Domingo, que dice: lo que se supone era el final es en realidad el punto de partida. No tenemos nunca primero un currículum y luego intentamos implantarlo. Lo que primero tenemos es un profesor desarrollando un currículum. Y como este campo curricular es tan complejo de ser abordado, lo que nos proponen los diferentes autores es pensarlo a partir de las objetivaciones de los procesos curriculares. ¿A qué llamamos objetivación de ese proceso? Jimeno Sacristán va a decir a las fotos que uno toma de ese proceso, a lo que uno puede recurrir, tomar, ver, y eso es precisamente el diseño curricular, el proyecto curricular institucional, las planificaciones de los docentes, las evaluaciones, ¿sí? Esas son las llamadas objetivaciones, como representaciones concretas de las redefiniciones de lo prescripto. Esas objetivaciones, eso que nosotros a lo que podemos recurrir concretamente, es lo que nos permite pensar los procesos curriculares en esos tres niveles o ámbitos. Habitualmente hablamos de los diferentes niveles de concreción curricular: el aula, la institución escolar y la gestión política, ¿sí? Por eso se toman estos como categorías de análisis, respondiendo a este criterio de objetivaciones del proceso. Detrás de estos procesos curriculares es posible pensar una serie de
lógicas. Los teóricos, vamos a tomar a Terici, ella plantea que detrás de esos procesos hay una serie de lógicas que es posible conceptualizarlas. Una es la lógica aplicacionista, habla de una lógica de disolución, las plantea como posiciones extremas y, como suele ocurrir con las tesis y la antítesis, presenta una síntesis, y que es la lógica de especificación. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que es posible pensar desde la lógica aplicacionista en torno a los procesos curriculares? Aplicacionista implica pensar que hay una prescripción que llega así, tal cual, al aula. Es un poco la falacia de la eficacia absoluta de la prescripción. Y por ahí circula, lo veo acá al supervisor, pienso en Horacio, en el doctor Ferreira, y hay una cierta necesidad de pensar que esa prescripción va a llegar tal cual, así, al aula. Sabemos que es imposible, ¿sí? Entonces, desde la lógica aplicacionista, el accionar docente consiste en, de ahí el término, aplicar bien un currículum, ¿sí? Entonces, la intervención del docente es lo que provoca una desviación de esa prescripción. El docente es meramente un aplicador de una prescripción, ¿sí? Como todas las categorías de análisis suelen ser difíciles de encontrar puras, ¿sí? Es una forma, es una clasificación, una forma de pensar las lógicas que plantea el currículum, la pretensión de que el currículum llegue tal cual a la práctica. También se encuentra otra lógica, otra forma de pensar estos procesos curriculares. Y es la de este refrán de cada maestro con su librito, ¿no? Es decir, que es currículum lo que acontece en el aula, y que eso que acontece en el aula no tiene como referente la prescripción. O sea, no hay nada de lo que se define en el aula tiene que ver con lo prescripto, o se define con independencia de lo prescripto. ¿Cuál sería el peligro? ¿Cuál es el peligro de esta lógica de la disolución? Se disuelve el sistema. Si cada maestro, si cada docente desarrolla un currículum propio, es imposible hablar de una trayectoria escolar. Es imposible hablar de una continuidad en la formación. Terici plantea una tercera posición, que es de la lógica de la especificación. Y para eso propone la incorporación en esta lectura de los procesos curriculares solo desde la intención o solo desde la práctica. Ella sugiere la existencia en todos los ámbitos de un sujeto concreto, ¿sí? Un sujeto, en palabras de Speleta y de Rockwell, un sujeto concreto, un sujeto activo, ¿sí? Que está conformado a partir de relaciones sociales diversas y que se compromete con diversos, a la vez, y no siempre coherentes referentes normativos. Entonces, este sujeto que interviene en el nivel de la gestión política, en el nivel de la gestión institucional y en el nivel del aula, siempre pone lo suyo, resignifica. Y ante esa prescripción, con pretensiones de control, lo que hace es recortar, agregar, modificar, rechazar, seccionar, condicionado por su formación profesional, por sus intereses, por sus necesidades, y en muchos casos aquello que menos domina es lo que más rápido pasa. Consciente o inconscientemente, hay un proceso de apropiación. Entonces, este proceso de especificación lo que da cuenta es de eso,
que si bien hay una pretensión de control, el sujeto se apropia de esa prescripción y al momento en el que se apropia, modifica aquello que se prescribió. Yo recupero la frase de Terici porque me parece que es muy clara y clave. Es cierto que lo que acciona los procesos de apropiación es una determinada prescripción curricular, pero también es cierto que los procesos de apropiación no son meros procesos de recepción, son procesos de significación que de modo ineludible devienen transformaciones de aquella prescripción. Es decir, esta lógica de especificación, al incluir este sujeto activo que se apropia de esa prescripción, une, relaciona los dos extremos presentados por las lógicas anteriores, la intención y la pura realidad, ¿sí? Lo conjuga. Y en eso, esta posición teórica de Terici refleja, creo que la definición de currículum del autor que todos deben manejar y que todos deben conocer. Si yo pregunto por un autor que hable de intención y de realidad y que sea un teórico del currículum, ¿quién es? Stenhouse, ¿o no? Remite siempre, Stenhouse va a hablar de esta relación que el currículum tiene que ver con la relación que se establece entre esa intencionalidad política y la realidad práctica. Bien, ¿qué afirmaciones se derivan de esta lógica de especificación? Para que ustedes vayan viendo la relación de que está hablando, cómo lo relaciona con la memoria curricular. ¿Qué es lo que pasa? Desde esa lógica de especificación, al presentar la existencia de un sujeto que interviene y se apropia de la prescripción, yo puedo pensar en diferentes afirmaciones, sostener esas afirmaciones. Primero, los diversos ámbitos de un mismo nivel de escala no son idénticos entre sí. Aulas, escuelas y gestiones son diversas. Si yo digo que hay un sujeto que es el que se apropia, este sujeto se apropia en el aula, en la institución educativa y en la gestión política. ¿Sí? Eso hace que todos sean diferentes. Una segunda afirmación: no todo lo que sucede en cada nivel se explica como procesos de control y apropiación vinculados con lo prescrito. No todo tiene que ver lo que se enseña y se aprende en el aula con un proceso de apropiación vinculado con lo prescrito. Algunos autores dicen que lo inédito, lo novedoso, o aquello que se repite periódicamente, aún sin estar en la prescripción, terminan actuando como prescripción. Por ejemplo, una catástrofe natural, como algo inédito, como algo que no se esperaba, como algo novedoso, termina constituyendo un contenido de aprendizaje. ¿Sí? El caso de los incendios, esto en Filipinas tan complicado, ¿sí? Años anteriores el tsunami, o lo reiterado, es decir, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, que si bien no están como prescripción, terminan constituyendo una prescripción. Finalmente, y este creo que es el punto central en relación con la memoria curricular, los procesos curriculares son procesos históricos. Acumulan una historia propia y están insertos en una realidad histórica. Los diseños curriculares, ¿sí?, plantean un periodo histórico particular de puesta en práctica. Plantean un periodo de revisión, dice 2008-2012, un periodo de revisión cada 5 años, de acuerdo a cuándo se inició ese proceso. A la vez llega a la institución en un periodo histórico particular. Y si lo que pretendo es, desde la institución, poder pensar un proyecto curricular, necesariamente debo reconstruir la historia curricular de la escuela.
Y el punto de partida para reconstruir la historia curricular de la escuela es reconstruir la memoria curricular. ¿Sí? A esto venía el comienzo de hablar de los procesos curriculares y pedagógicos. Tomo una frase de Perrenot: si la mayor parte de los maestros planifican su enseñanza apoyándose en su memoria, en su documentación, en los medios de enseñanza, y en caso de duda, como diciendo de última, se remite a los textos más oficiales. Les cuento una anécdota. Yo hace muy poco que me mudé a Córdoba, hace 2 años y medio, casi 3, y cuando trabajaba en ese momento, todo mi cargo horario en la subsecretaría, y vivía en la zona de Villa Huarcalde, cerca de Villa Huarcalde, o sea que tenía en colectivo 45 minutos. Me gusta hablar. Entonces siempre trataba de coincidir con alguno para hablar en el colectivo. Soy del campo, soy del interior. Y obviamente que uno a los docentes los huele, sabe quién es colega, se da cuenta, hay algo. Se sube una profesora y, bueno, en ese lugar se sienta, digamos que están sus libros y demás, y entonces le digo: me parece que somos colegas. Sí, dice: ¿usted es docente? Sí, soy docente. Habíamos terminado de cerrar los diseños curriculares. Por las dudas no le dije que trabajaba en el ministerio, vaya a ser que se enoje, pero entonces le dije, pero el tema lo tenía que sacar, porque los docentes terminamos hablando de la escuela. Entonces les digo: ¿viste que salieron los nuevos diseños curriculares? Y la profesora me dice: sí, pero yo soy de matemática. A mí se me vino el mundo abajo en esto de que los textos más oficiales terminan siendo el último lugar al que recurre el docente para pensar esa propuesta curricular, esa propuesta pedagógica. Pero a la vez me lleva a pensar en que es indispensable entender desde la gestión política y desde la gestión institucional que es necesario recuperar esta memoria curricular del docente, porque es desde ahí desde donde se van a apropiar de esa prescripción. Por eso el segundo tema tiene que ver con esto, con la apropiación de los diseños curriculares, de las propuestas curriculares, la construcción de un proyecto curricular y la memoria pedagógica. Tomo nuevamente a Terilli. Cada nueva propuesta curricular no es en este sentido fundadora de procesos curriculares, sino que se sostiene en la historia acumulada de las prácticas curriculares. Construir ese proyecto curricular implica construir previamente la historia curricular y parto entonces de la reconstrucción de la memoria curricular. En esto me pasaba en la capacitación para directivos, para aspirantes a cargos directivos y de supervisión, en plantear que esto es clave. Más aún cuando uno llega por un concurso a una institución, donde no tiene ese conocimiento, esa historia curricular tan presente y tan viva como lo tiene el que está trabajando en ella. Entonces, este es el primer paso para quien llega a una institución en un cargo de gestión directiva. Reconstruir la memoria curricular. ¿Cómo reconstruimos esa memoria curricular? Recurrimos a fuentes, ¿sí? A la documentación. ¿De qué documentación disponemos? Si tenemos la suerte de que hay un proyecto curricular anterior, bienvenido sea, no suele ser lo habitual, y a veces difiere del proyecto curricular real. Es decir, si yo me reúno en la sala de profesores y le pregunto: a ver, ¿cuál es su perfil de egresado? ¿A qué lo que ustedes están trabajando? ¿De qué manera se relaciona con
las capacidades previstas en el diseño curricular. A veces no hay esa claridad, por más que en el papel esté, pero bueno, ese es un tema aparte. Decíamos entonces, recuperar los proyectos curriculares anteriores, recuperando las planificaciones, depende de las instituciones, el nivel inicial trabajarán con diarias, semanales, el nivel primaria, diaria, trimestrales, nivel secundaria, anuales, por proyectos. Los proyectos específicos, otra fuente para reconstruir la memoria curricular. ¿Qué ha pasado ahí? Actas, los informes de progreso escolar, cuaderno de comunicados. En secundario, la lectura de las notas de los docentes en los cuadernos de comunicado es valiosísima para ver cuál es el centro de atención. ¿Sí? Un docente que solo reclama que traiga un material o el que insiste, el estilo de comunicación, dice de cuáles son sus perspectivas, ¿no?, pedagógicas. El informe de progreso escolar, las calificaciones obtenidas. Qué valioso que es para reconstruir esta memoria curricular, qué valiosos son cuadernos, carpetas, trabajos de los estudiantes, evaluaciones, una revista de la institución, la filmación de un acto, de una salida educativa, de una visita pedagógica. Y un elemento más que se suma, una fuente más para poder reconstruir la historia curricular, la memoria curricular, son las narrativas docentes. ¿Sí? Es un elemento más, un elemento muy importante, pero un elemento más dentro de las posibilidades de contar con una documentación que permita construir esa memoria curricular acumulada. Estas diferentes posibilidades, los proyectos, planificaciones, actas, cuadernos, revistas, nos presentan, nos permiten hacer diferentes recortes de la realidad escolar. No es la misma información que yo puedo recuperar en un informe de progreso escolar que en una carpeta, que en una planificación docente. También son diferentes, es obvio, los formatos de presentación. Yo puedo recuperar un proyecto curricular de una carpeta, puedo recuperar de un libro de actas, acuerdos docentes, puedo recuperar de una filmación, de una clase, ¿sí?, lo desarrollado. También son diferentes las intenciones de registro. Uno no lo hace todo con la misma intención y tampoco son, por ende, los mismos los destinatarios. ¿Sí? Pero más allá de estas diferencias, ¿para qué? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué nos tiene que servir toda esta información? Para pensar qué estuvimos enseñando hasta ahora, cómo lo estuvimos enseñando, qué aprendieron nuestros estudiantes, qué participación tuvieron los padres, las familias u otros actores de la comunidad educativa. Y esto pensando en definir cursos de acción. ¿Sí? Aquí me posiciono más desde el rol del director, ¿no? En esto de ser quien lidera este tipo de interrogantes, quien promueve este tipo de interrogantes, pero no lo puede hacer solo, lo debe hacer con el colectivo docente. Este registro, sistematización del rendimiento por año y por curso, con un análisis de las causas, eso es una actividad que el director debe promover. Decía entonces, es información que nos permite decidir cursos de acción. Seguimos el hilo. Esta reconstrucción de la memoria curricular se puede hacer a través de diferentes maneras y una de ellas es lo que nos permiten los documentos narrativos. Estos documentos narrativos tienen similitudes de formato y de contenido, por ejemplo, con los informes de campo de los etnógrafos de la educación. Tiene que ver también, se relaciona con autobiografías docentes.
producidas por escritores y maestros que pretendieron reconstruir su trayectoria profesional. Se relaciona con relatos ficcionales de experiencias escolares realizadas por escritores y literatos, o con relatos pedagógicos de educadores y pedagogos consagrados, ¿sí?, que presentaban sus experiencias como para sostener una posición teórica, ¿sí?, que daban cuenta de que esa posición teórica que ellos proponían era posible porque ellos lo habían vivido, ¿sí? Los relatos, por ejemplo, de Montessori, de Freinet, de Iglesias. Estos documentos tienen una estructura particular, tienen una intencionalidad particular que difiere teórica y metodológicamente de las posibilidades que brinda la documentación narrativa. Esta es una modalidad textual particular, es una modalidad de registro particular. Si bien la mayoría de los relatos pretenden describir objetivamente la práctica o la experiencia, si algo distingue los documentos narrativos de otros tipos de informes, de autobiografías, de relatos ficcionales o pedagógicos, es que el docente es el protagonista, el autor del relato y el destinatario del relato, ¿sí? Este es un elemento que distingue estos documentos narrativos. Pero a mí me gustaría saber por qué ustedes lo han elegido. ¿Por qué la narrativa como una forma de documentar? ¿Han leído Suárez, me imagino? ¿Han hecho ustedes narrativas o han hecho solo presentación de proyectos? Cuéntenme, grítenme de ahí. ¿Han hecho una descripción, una documentación narrativa con lo que implica un proceso de documentación narrativa, de pensar desde el comienzo en un registro, de hacerlo en primera persona, de involucrar las voces de los otros actores, de reescritura, de revisión, de reflexión sobre la práctica? ¿Lo han hecho? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué eligieron esa forma? ¿Y por qué no el proyecto? Bien. Una de las claves es la horizontalidad, ¿sí? Es una forma de trabajar entre pares. Muy bien. Si vamos a lo que dice Suárez, yo transcribí ahí, que me imagino que es lo que ustedes han leído, y después le agrego algo ya más personal. La documentación narrativa se dirige a innovar en las formas de interpelar y convocar a los docentes para la reconstrucción de la memoria pedagógica de la escuela, en los modos existentes para objetivarla, legitimarla y difundirla, y en las estrategias utilizadas para ponerla en circulación y deliberación públicas. Para eso, elabora y desarrolla modalidades de trabajo pedagógico que se orientan a brindar no solo la posibilidad de anticipar, sino también de volver sobre lo hecho, vivido y cargado de sentido a ras de la experiencia escolar, a través de la escritura, la lectura, la conversación y el debate entre pares. Se presentan como vías válidas para la reformulación, la ampliación y la transformación de la propia práctica docente que incursiona en lo inédito, en lo silenciado, en lo aún no descrito ni dicho. Yo lo que les pido es que recuperen estos documentos desde que iniciamos con los congresos de este rescate de buenas prácticas. Se está promoviendo esta nueva forma, ¿sí?, de construir conocimiento. ¿Por qué es eso? Es una forma diferente de construir conocimiento. En el decir de lo que uno sabe porque lo hace, ¿sí?
Entonces, estos documentos narrativos de experiencias pedagógicas, que así se llaman, nos plantean que hacia el interior de las instituciones es necesario pensar en colectivos docentes implicados en los procesos de producción del conocimiento. Implicados en los procesos de producción del conocimiento. En este sentido, es que los directivos tenemos que impulsar comunidades de docentes que avancen en su desarrollo profesional. Y la construcción de relatos, de narrativas sobre las prácticas pedagógicas va en ese sentido, en la construcción de comunidades docentes que avancen en su desarrollo profesional. Tenemos que recuperar el sentido de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de construir narrativas sobre las prácticas pedagógicas? ¿Qué nos facilita? ¿Qué implica? ¿Qué permite? ¿Qué pretende esta forma de presentar las experiencias pedagógicas? Un punto muy importante: estimular los procesos de escritura, de lectura, de conversación, de reflexión, de interpretación pedagógica en torno a la experiencia docente. Otro punto importante: acopiar, legitimar y difundir un corpus de documentos distintos a los habituales. Esto es clave, es decir, no puede quedar solo en esa narración bonita, en esa narración que presente claramente lo que es una buena práctica de enseñanza. Debe sistematizarse y debe difundirse, porque ofrece algo que otras formas de presentación de lo que acontece en la institución escolar no da, y que es la posibilidad de tener en claro expectativas, perspectivas e impresiones de los docentes que están involucrados en esas prácticas. El tipo de relato que implica la documentación narrativa, esto de hacerlo en primera persona, de dar cuenta de los intereses, de dar cuenta de las expectativas, me plantea otra posibilidad de entender lo que acontece en la institución escolar, ¿sí? Que no suele ser la que me brinda un proyecto. No es la que me brinda la lectura de un acta, ni la lectura de una planificación, ¿sí? Entonces me permite conocer la historia de las decisiones, de los discursos y de las prácticas de los docentes. Hacer posibles experiencias de formación horizontal entre pares. Imagínense ustedes un director que logra promover esta escritura de documentos narrativos, de sus experiencias pedagógicas. El poder disponer de estas diferentes narrativas le permite reconstruir esa memoria pedagógica en una cierta geografía, obviamente, y en un determinado tiempo histórico. Pero es lo que se necesita para poder pensar en continuar en una línea, en un proyecto curricular específico e institucional. Formación horizontal entre pares. Y reitero lo que decía antes: el docente es protagonista, es autor y es destinatario. Y obviamente, si yo logro estimular procesos de escritura, de reflexión, de interpretación, estoy contribuyendo a la mejora y a la transformación de las prácticas pedagógicas. Ya estoy cerrando. Y esto creo que también es importante, ¿sí? En esto de qué pasa con estas narrativas y el rol del director como líder pedagógico. ¿Qué debo hacer como director? Yo usaba tres acciones fundamentales: reconocer, preguntar y alentar. Reconocer que la documentación narrativa es un gesto solidario, generoso y amigable. Solidario: yo ofrezco lo que sé, lo que aprendí. Generoso, ¿sí? Yo lo pongo a consideración del otro. No todos se animan a hacer una documentación narrativa, porque se exponen. Al exponer lo que sé, me expongo. Entonces, el director tiene que reconocer que se pone en juego lo que sabe.
el docente cuando presenta esta documentación. Otro punto a reconocer es que la experiencia del que narra se inscribe en un trabajo colectivo. Está bien, el autor es un docente, pero en esa narración va a dar cuenta de su experiencia entremezclada con las voces de los otros protagonistas. Van a aparecer otros interlocutores. Y finalmente, debe reconocer que no es tan fácil, ¿sí? Que no es un proceso fácil esta escritura de los documentos narrativos. Entonces necesitan de un director capaz de gestionar las condiciones institucionales y metodológicas más propicias para ese tipo de producción documental. ¿Qué es lo que no puede evitar, no debería evitar el director si pretende que esa documentación tenga un valor real de aprendizaje institucional? ¿Sí? Y debe preguntar qué modo de entender el sujeto educativo plantea esa narrativa docente. Sujeto educativo, ustedes recuerden que el sujeto educativo fundamental cuando hablo de los procesos curriculares es el docente, no el estudiante. No le quito mérito, no le quito protagonismo. Pero cuando discutíamos por ahí con los docentes, ¿cuál era el sujeto clave? A ver, dice, no, se están olvidando de adaptar el currículum a los intereses, necesidades y posibilidades del estudiante. Eso no lo hace el estudiante, lo hace el docente. Entonces el sujeto clave en los procesos curriculares es el docente, que es capaz de contemplar la prescripción al mismo tiempo que la situación de contexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué modo de entender el sujeto educativo plantea esa descripción, esa narración que presenta, esa narrativa que presenta el docente? ¿Qué tipo de relación con el conocimiento se favorece y por qué? ¿Qué modificaciones se podrían realizar para mejorar dicha relación con el conocimiento de modo que favorezca los aprendizajes? Aquí estoy haciendo, pero hincapié en el liderazgo pedagógico del director y la relación con la propuesta de narrativas, ¿sí? Que es una función clave que debe cumplir el director. Al mismo tiempo, esto de crear las condiciones no solo tiene que ver con ofrecer tiempos y espacios, sino también esta motivación, ¿no? Alentar, promover que hagan ese tipo de narrativas. Pero no solo preocuparse por la forma de decir, es decir, alentar a escribir, a revisar, a tensionar, a desechar, a reescribir, pero al mismo tiempo, como un proceso paralelo, para poder decir bien, debe alentar a leer, a escuchar, a conversar, a comentar. Y esta movilización a la escritura de narrativas pedagógicas es una movilización intelectual y política. Es la producción escrita de un relato pedagógico resulta ser una práctica narrativa de movilización cognitiva. Y al darse a leer en un texto, el docente se inscribe como un miembro activo en la comunidad de prácticas y de discursos pedagógicos. Entonces, esta conciencia práctica, ¿sí?, se torna una conciencia discursiva y una conciencia pública. Y en ese sentido es también un acontecimiento político. Más allá de estas tres acciones que ponía de modo personal, me gusta tomar las tres que presentaba Frigerio ya por el 2004 y que el director tiene que ser capaz de resistir, de interrumpir y de inaugurar. Resistir a la reproducción de lo mismo. Venimos funcionando por tradición, hemos perdido, no tenemos claro cuál es el sentido de lo que hacemos. Interrumpir.
tiene que ser capaz de decir no, así no se debe trabajar. Desautorizar, tiene que desautorizar ciertas prácticas. Y también tiene por obligación inaugurar, es decir, crear ahí donde no hay. Y para eso tiene que tener autoridad. El director debe establecer una relación asimétrica con los docentes, pero basada no en el cargo, sino en la autoridad académica. Esa va a ser la única manera de pensar una escuela como un centro de aprendizaje y el colectivo docente como una comunidad que aprende cooperativa y horizontalmente. Bueno, eso es todo.